Sean bienvenidos a Filosofía en Alpargatas, el podcast de filosofía para el global en cuestión. Hoy charlamos sobre la asunción de Barack Obama en el 2009, un momento de inmensa esperanza y lo ponemos bajo la lupa de los filósofos de la sospecha. Soy Lucas Bauzá, el presentador, y en este capítulo tendremos a 4 invitados muy, pero muy capacitados sobre filosofía. Vamos con ellos. Buenas, ¿cómo anda la gente? Los analistas, que somos los boludos de siempre, para los que no nos conocen somos Joaquín, Lucas, Nachito y Lucio. Venimos a acompañar al presentador a lo largo de este episodio. Ahora bien, antes de sumergirnos en Marx, Nietzsche y Freud, detengámonos en los grandes fundadores y en los modernos existencialistas. Esto es requete importante porque la sospecha es el método, no solo los nombres. Primer quilombo, el idealismo griego y la caverna. El día de la Asunción, Obama es visto por millones, su imagen es perfecta, esperanza y cambio. Pero ¿y si Platón estuviera en la audiencia? Mira, Platón tenía dos grandes sospechas. La primera, ¿es Obama el filósofo rey? No. La segunda, algo mejor, nos lleva a la alegoría de la caverna. A ver, explica. Pensemos en los yankees y el mundo mirando la tele. Estamos viendo sombras en la pared, la imagen idealizada del primer presidente afroamericano, la retórica impecable. Si Obama fuera el prisionero que se escapa, él había visto la luz, la verdad. Pero la tragedia platónica es que, al volver a la caverna con la verdad, los demás no quieren escucharlo, quieren una sombra cómoda. Su elección para Platón podría ser interpretada como un fracaso. El prisionero liberado tuvo que volver a hablar en el lenguaje de las sombras políticas y mediáticas para ser aceptado. Es decir, tuvo que convertirse en un símbolo más que en una verdad filosófica. Entonces, el ideal de la política pura, apolínea, sostenida por Sócrates, Platón y Aristóteles, que busca la razón y la verdad, se disuelve en el mar de la emoción. Ahí va, che. La figura de Obama es profundamente dionisíaca, cargada de emoción, música y éxtasis, no el ideal apolíneo de la razón serena que la cultura griega nos legó. El idealismo fue reemplazado por la promesa. Macanudo, Joaco, muy bueno lo tuyo. Pasemos ahora al método del desenmascaramiento. La filosofía como martillo presentador. Acá entro yo, atento. Este es el hilo que une a todos los pensadores. ¿Qué significa desenmascarar? Significa que la realidad que nos ofrecen la noticia, la ley, la moral, es en realidad un prejuicio disfrazado. Los prejuicios de la política, de la religión, del capitalismo, etc. Y mira, la filosofía, sobre todo en la sospecha, se convierte en un método de demolición. El filósofo no busca construir un sistema guapo, busca un martillo, como Nietzsche diría, para golpear suavemente los ídolos de la sociedad y ver qué tan huecos suenan y reventar el interés, el miedo o el deseo que hay detrás de ellos. Por eso, cuando analizamos a Obama, no preguntamos, ¿fue un buen presidente? Decimos, ¿qué estructura de poder se enmascaró en la palabra esperanza? Finalmente, hablemos del grito de la libertad. Avanza. Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Bueno, mira, vamos a meter un cambio de frente, vamos a hablar sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Su filosofía más que nada se basaba en que la existencia precede la esencia. ¿Cómo se aplica esto al primer presidente afroamericano de Estados Unidos? Y es que esto se trata de un punto de inflexión. Sartre diría que Obama no fue elegido por ser la esencia de la esperanza o la esencia del cambio. Hubiera dicho que él existió primero, su color, su historia y todo lo demás no son su esencia predeterminada. Entonces, ¿la asunción es un momento de máxima libertad? Ponele, para Sastre sí, o sea, es una libertad pero aterradora. El acto de tomar posición es un acto de responsabilidad absoluta. Obama no solo se elige a sí mismo como presidente, elige un modelo de ser para toda la humanidad. Qué sé yo, la sospecha existencialista es que el público se sintió aliviado porque proyectó en Obama la idea de que ya no tenemos que elegir, entre comillas. Sentimos que la historia ya nos dio la respuesta. Pero para Sartre, la elección de Obama no solo termina en la lucha, sino que la asunción es solo el comienzo de su terrible libertad y la de su nación. Bueno, a ver, unamos los hilos. Platón nos advierte que la imagen es una sombra. El método de la filosofía nos obliga a golpear el prejuicio.
Y Sartre nos recuerda que la esperanza es solo una palabra, la realidad es la absoluta y constante elección. Ahora bien, podemos preguntarnos lo que vinimos a preguntar. ¿Qué habrían dicho nuestros tres grandes escépticos, los llamados filósofos de la sospecha? Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud. Y, a ver, para empezar, ellos no aceptaban los valores, las estructuras sociales o las motivaciones humanas al pie de la letra. Ellos, como buenos detectives, habrían sospechado que algo más profundo y quizás oscuro se escondía detrás de la aceleración. Claro, por ejemplo con Marx. Si Marx hubiese estado en Washington ese día, probablemente no hubiese estado mirando a la Casa Blanca, sino al Wall Street. Para Marx, la asunción de Obama, por muy histórica que fuese, habría sido un evento que operaba en la superestructura. Sí, señor, esto significaba que el cambio político, la imagen de un presidente afroamericano, era solo el barniz cultural, ideológico y político que cubre la verdadera base de la sociedad, la infraestructura económica. La gran sospecha marxista sería esta, la infraestructura, la cual no cambió. El mundo acababa de pasar por la crisis financiera de 2008. La respuesta no fue un cambio radical en la propiedad de los medios de producción, fue una elección de un nuevo gestor. ¿Qué opinas, Judy? Y yo diría que el cambio se vendió como un producto de la democracia, distrayendo a la gente de la realidad subyacente. El poder del capital y la lucha de clases seguían intactos. La esperanza era una cortina de humo para la continuidad económica. Y vuelvo yo, señores. Cambiemos de filósofo. Sigamos por Nietzsche, el gran crítico de la moral. Nietzsche no se preocuparía por el dinero, sino por el significado. Bueno, bien, ¿y qué significado representaba Obama? Nietzsche hubiera sospechado que de toda su relación que se hacía, porque veía la moral como una herramienta de la voluntad de poder. Su famosa distinción entre la moral del señor, la que crea sus propios valores, y la moral del esclavo, la que nace del resentimiento hacia el señor, es clave acá. Sí, 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 para él, la asunción de Obama hubiera sido el pináculo de la moral del esclavo triunfando a nivel simbólico. La comunidad históricamente oprimida logró una victoria moral inmensa, y la sociedad dominante sintió una liberación de culpa. Pero escuchá, al celebrar el primer presidente afroamericano, la sociedad estadounidense se reafirmaba a sí misma como inherentemente buena y capaz de la redención. La sospecha de Nietzsche era que la euforia no era una verdadera revalorización de los valores, que era su idea, sino un acto de resentimiento. El resentimiento de la historia, esclavitud y segregación, se convierte en una moralización de la política. El sí se puede es una poderosa manifestación de la voluntad, pero es una voluntad que busca reparar el sistema existente, no superarlo y crear unos nuevos valores. Para ir cerrando, ¿qué pasa con el inconsciente? Y acá entra Freud. Él nos diría que la política no es racional, es un drama psicológico colectivo. La figura del presidente, para Freud, a menudo actúa como una figura paterna, un boludo grande, importante, un líder que el super yo y el ello proyectan. Y según Freud, ¿por qué tanta gente de distintas razas y clases se emocionó tanto? Y bueno, a ver, Freud veía en Obama, si estuviera vivo obviamente, veía en Obama la encarnación del padre simbólico ideal, porque después de tantos años de guerra y crisis económica, la psique colectiva, el malestar que poseía a todos los gringos, estaba muy cargado de culpa, de ansiedad y de miedo, más que nada. El eje presidencial era como el padre malo, todo lo contrario que proyectaba Freud en la presidencia. Obama, con su mensaje de esperanza y unidad, se termina convirtiendo en la figura de sublimación. Entonces, la tensión racial, la culpa histórica y el miedo económico que había en la nación se enfocaban en una única figura que prometía orden y curación a todo esto. Podríamos decir que la Asunción es un gran ritual colectivo donde el inconsciente desea profundamente resolver sus conflictos a través de la identificación con un líder. La sospecha que tendría Freud, es que este deseo de cura es simplemente como una neurosis de masas. Por ejemplo, un sueño proyectado en un hombre que inevitablemente va a fracasar porque ningún individuo puede resolver los conflictos internos de toda una nación.
Concluyamos, Marx nos dice que sospechemos de la economía, el cambio es solo superficial si el capital sigue mandando. Nietzsche nos dice, sospechen de la moral, la euforia es un resentimiento convertido en autoafirmación. Y Freud nos dice, sospechen de sus propias emociones, el líder es un sueño que proyectamos. Perfecto. La lección de los filósofos de la sospecha es que incluso en los momentos de mayor esperanza debemos preguntarnos, ¿qué estructuras económicas, morales o psicológicas están siendo ocultadas o reafirmadas por esta celebración de Giles? La sospecha no destruye la historia, la obliga a ser más honesta consigo misma. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.